Hola, buenas noches. Estamos en nuestro tercer Facebook Live sobre los temas relacionados con educar en casa. El artículo de esta semana, el tema de la semana es cómo comenzar. Esa es una pregunta súper común, súper común. Yo suelo decir, pues nada, o sea, cómo comenzar, no los mandan al colegio y ya, pero pues obviamente no es una respuesta suficiente. Entonces las familias dicen, bueno, ya tengo a los niños en la casa, ¿qué hacemos? ¿Cómo empezamos? Entonces de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Yo quiero que las familias, las personas que se vayan conectando y que ya estén educando en casa, sería muy rico que nos compartieran cómo fue ese inicio, cómo empezaron, qué especial, qué actividad, qué decisión, qué cosa de especial hicieron en el momento de comenzar o en qué estaban pensando. Cómo empezar se puede confundir un poco con cómo tomar la decisión. Veo que Rocío me saluda desde Perú. Uy, qué emoción. Hola Rocío, ¿cómo estás? Se puede confundir con cómo tomar la decisión y de hecho muchas de las preguntas que uno se hace durante el proceso de tomar la decisión se las continúa haciendo en el momento en el que arranca, en esos primeros meses, creo yo. El primer año para mí es el cómo empezar. Estamos empezando durante todo el primer año, somos primíparos, eso no hay nada que hacer. Nos sentimos un poco más tranquilos a medida que pasa el tiempo, pero pues el primer año es como el milestone, como el tiempo clave que uno dice, pasé el primer año, sobreviví, somos capaces de hacer esto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con los hijos cuando ya están en casa? Claramente no existe una lista de pasos, no existe un manual de instrucciones. Lo digo yo y lo dice mucha gente porque es lo que las familias nuevas quisieran encontrar. Un manual de instrucciones, una lista de pasos a seguir que les garantice el éxito, que les garantice que todo va a salir bien. Sin embargo, hay ciertas recomendaciones que a mí me gusta dar para empezar de la forma más tranquila posible. Yo siempre creo que lo que hay que buscar, no solo en el inicio, sino siempre, es la tranquilidad y, digamos, sentirse felices, sentirse satisfechos. Entonces, primero que todo, ¿se acuerdan cuando estaban tomando la decisión, que imaginaron cómo iba a ser, que se pusieron a pensar cuáles iban a ser las cosas chéveres que iban a pasar educando en casa, cómo les gustaría que fuera, que eran todas esas cosas ricas que iban a hacer que no podían hacer estando en el colegio? Bueno, empiecen viviendo eso, ¿no? Hagan todas esas cosas ricas que querían hacer o escojan una y empiecen por ahí. Entonces, enamórense de la educación en familia. Eso para mí es lo más importante al empezar, que esto nos guste, que sea algo delicioso, que a los niños les encante, que se levanten todos en la familia en la mañana con muchas ganas de qué vamos a hacer hoy. Entonces, jueguen juntos, vayan a parques, vayan a bibliotecas, salgan a cine, hagan picnic, váyanse a acampar, duerman hasta tarde, no sé, cocinen juntos, pásenla rico juntos, hagan lo que les gusta a los niños y también lo que les gusta a los papás. Rocío está diciendo, en su caso no fue nada especial, fue un continuum de la crianza, algo a lo cual estaba dedicada 100%. Sí, eso pasa con mucha frecuencia. Las familias que no mandan a los hijos al colegio. Hola Luz, desde Tunja, qué maravilla. Hoy hay gente de muchas partes. Por ahí saludaron de otra parte y no alcancé a leer de dónde era. Esto se puede volver, sí. Facatativa Jimena. Hola Jimena, ¿cómo estás? Las familias que la decisión de no mandar a los niños al colegio es como una continuación de un estilo de vida que ya empezó con una crianza con apego, un colecho, una lactancia extendida, pues simplemente no se hace nada especial porque no hay un quiebre en la vida, no hay un íbamos al colegio y ahora ya no. Es una evolución natural de ese estilo de vida. Entonces, bueno, pero igual me gusta mucho que nos cuentes cómo fue y si las familias que se van uniendo nos cuentan cómo fue su inicio, sería muy rico. Yo también puedo contarles cómo fue el inicio de nuestra familia. Entonces, lo que les digo es que lo primero que hay que hacer es enamorarse de la educación en casa. Yo recuerdo que cuando empezamos, nosotros, yo dije, bueno, pues mis hijos estaban de acuerdo, uno más que otro, pero estaban de acuerdo, nunca fue nada que ocurriera en contra de sus deseos, pero mi intención era enamorarlos de esto, me los voy a conquistar. Entonces, ¿qué hicimos? Pues no hay que madrugar, y eso era una de las cosas más malucas del colegio, madrugar, qué delicia, no hay que madrugar, se pueden levantar a la hora que quieran, no les van a dejar tareas, no hay profesores regañones,
no hay compañeritos que se burlen de ustedes. Entonces es conquistárselos, conquistárselos, empezar a ver que esto es algo muy sabroso. En la línea de esto mismo, quienes vienen del colegio, yo no recomiendo que intenten continuar con la rutina del colegio. Mucha gente cree que eso es lo que hay que hacer para que los niños no pierdan el hábito. Ese tema de perder el hábito, no sé, yo no le veo mucho sentido ahora, después de 11 años de educar en casa. Eh, entonces, más bien lo que hay que hacer es desintoxicarse de eso, porque todos venimos del sistema escolar, nuestros hijos estaban escolarizados, pero nosotros también estuvimos escolarizados. De hecho, nosotros tenemos más años de escolarización encima que nuestros hijos, evidentemente. Entonces tenemos más incrustadas en nuestra mente una cantidad de estructuras que a la verdad no nos hacen vivir muy bien. Son cosas que nos ha impuesto como el esquema y el sistema escolar, pero por fuera del sistema no sirven para mucho. Entonces, yo usualmente sugiero que por unos meses, y eso casi siempre, muchas veces, no siempre, depende del tiempo que los niños hayan estado escolarizados, por unos meses se sientan como si siguieran en vacaciones. Usualmente los sacan del colegio cuando termina un ciclo escolar y pasan a vacaciones. Bueno, sigan un tiempo más en vacaciones. Aquí me siguen hablando. Hola Andrés, hola Luz. El servicio militar, ese es un tema que a mí me preocupó mucho por muchos años. No sé si hoy alcanzo a hablar de eso, pero seguro lo voy a tocar, ese tema lo voy a tocar más adelante porque fue un tema importante en esta familia. De hecho, todavía no está totalmente resuelto, pero ya estamos un poco más tranquilos al respecto. Entonces, les decía que yo recomiendo tomarse unas vacaciones extendidas. Como estamos en vacaciones, la vamos a pasar rico, lo que decía antes. Entonces, ¿qué hace uno en vacaciones? Bueno, sigan haciendo lo que se hacía en vacaciones. ¿Que los papás tienen que trabajar? Bueno, entonces adaptemos un poco esas vacaciones al tema del trabajo de los papás, pero los niños, es como si los niños siguieran en vacaciones. No hay necesidad de que sigan madrugando, no hay necesidad de que sigan haciendo tareas, no hay necesidad de que sigan viendo el conocimiento dividido por asignaturas. A mí me parece que esos son requisitos que se necesita cumplir en el sistema escolar, pero por fuera no, en casa no son necesarios. Entonces, pasarla rico, divertirse juntos, enamorarse de la educación en casa y tomarse un tiempo de desintoxicación como unas vacaciones extendidas. Rocío dice que viene de una familia de educadores, trabajó más de 13 años en varios ministerios. ¡Wow! ¿Y haces homeschooling, Rocío? Debe ser salirse completamente del sistema en el que habías estado metida tanto tiempo. Andrés, sí, sí, de hecho si uno lo ve así, lo entiende un poquito más tranquilamente, ¿no? Pues porque uno en vacaciones nunca se preocupa de si están estudiando o no están estudiando. Bueno, algunos sí, porque les dejan un montón de tareas, porque les dejan libros para leer, para que no pierdan el hábito de lectura. Pero en general las vacaciones son para gozárselas, entonces háganlo como si estuvieran en vacaciones, gócense la vida. ¿Qué más recomiendo yo? Se me ocurre, nosotros creo que no lo hicimos, pero se me ocurre que podría ser bonito si en las familias normalmente tienen tradiciones, tienen rituales, tienen rutinas. Si esto es un momento especial de la vida de la familia, de pronto hacer algo que lo marque, irse de paseo o hacer una fiesta de celebración porque ya no van más al colegio, una despedida del colegio, o escribir entre todos cómo se imaginan que va a ser, guardarlo y mirarlo dentro de un año para ver qué ha pasado y si ha sido parecido a como se lo imaginaban o no. No sé, hacer algún ritual especial podría ser bonito. Tomarse una foto, como cuando yo, pues aquí no se usa mucho, pero veo que mis amigos que viven en Estados Unidos siempre les toman una foto a los niños el primer día de clase, tomarse una foto así, no sé, alguna cosa loca que se les ocurra, me parece que podría ser algo bonito. ¿Y qué va a pasar durante todo este tiempo que les digo del inicio? Se tienen que acostumbrar a pasar tiempo juntos. Si son familias que han retirado a los niños del colegio, ¿qué pasaba antes? Madrugaban todos, corrían como locos, los niños iban para el colegio, los papás iban a trabajar. Se volvían a encontrar a las 5, 6, 7 de la noche, cuando ya volvían los niños del colegio, volvían los papás del trabajo, y todo ese
trozo de día no estaban juntos y el tiempo que pasaban juntos era un tiempo de presión, presión para que se levanten y toda la rutina en la mañana y luego presión para que hagan tareas, se acuesten temprano, para que él pueda madrugar al otro día. Y les quedaba como los fines de semana, que pues el tiempo del fin de semana es un tiempo diferente al tiempo rutinario normal de la semana. Entonces hay que acostumbrarse a pasar tiempo juntos. Es rico pasar tiempo juntos, pero a veces no lo sentimos así. Yo no lo sentía así. Para mí, cuando mis hijos estaban en el colegio, las vacaciones eran una época muy difícil, muy difícil. Tenerlos todo el tiempo en casa para mí era abrumador. Y yo no podía explicar cómo hice o qué pasó, pero sí sé que me cambié el chip. Y cuando empezamos a educar en casa y a tenerlos en casa, logré ver este tiempo con ellos como un privilegio, como algo que no todo el mundo puede o aprovecha, y yo sí estoy aprovechando con mis hijos como un tiempo súper valioso juntos de verlos crecer y de verlos aprender y de conectarnos más como familia. Entonces hay que acostumbrarse a pasar tiempo juntos. Especialmente los papás tienen que acostumbrarse a tener a los hijos rondando todo el día. Eso es desgastante. Los niños tienen una energía inagotable y quieren que uno participe de su vida todo el tiempo. Pues mis hijos ya están grandes, pero los chiquitos son mami, mami, ven, hagamos esto, mami, léeme este cuento. Vienen y hacen preguntas, vienen y proponen planes. A ver, aquí Rocío. Ah, bueno, Rocío sigue contándonos. Tuve la suerte, bueno, no voy a leer en voz alta, pero pues ustedes también pueden ir leyendo lo que ella está comentando. Qué bonito lo que tú dices. Cambió tu vida y tus prioridades, exactamente. A mí, pues a todas las personas creo que le cambia la vida tener un hijo y decidir educarlo en casa, pues se la cambia mucho más. Entonces, les decía que si uno se cansa con los hijos, eso es normal. Entre más chiquitos, más lo agotan porque más demandantes son. Pero si logramos ver que es un privilegio pasar este tiempo con ellos, ese agotamiento, pues podemos ignorarlo, podemos pasar, digamos que podamos como agradecerlo. Otra cosa que pasa en esto de acostumbrarse a estar juntos es que los hijos, si hay varios, también tienen que acostumbrarse a pasar tiempo ellos, entre ellos. A veces no se toleran mucho, también porque no se conocen y no están acostumbrados. Y están esas jerarquías que le mete, que como que se meten dentro de la cabeza de los niños de que los mayores y los menores no se relacionan. Entonces los mayores miran a los chiquitos como, uy, fuchi, y los chiquitos miran a los grandes con miedo. Eso se repite en casa, porque si ambos están en el colegio, pues se comportan de esa manera y de esa manera vienen y se comportan en casa. Yo cuento que María Alejandra y Juan José, mis dos hijos mayores, que fueron los que retiramos del colegio, cuando salieron del colegio, yo de verdad podría decir que se odiaban, no se soportaban, no se toleraban. Y un año después, eran las 10, las 11 de la noche, yo ya estaba en mi cama leyendo entre las cobijas lista para dormirme y los oía a ellos dos en la sala hablar y hablar y hablar y reírse y pasarla rico. Entonces sí, a veces hay más peleas, pero también la relación entre ellos se va ajustando. Y hay más peleas, sí, hay más peleas y esa es una queja también de las mamás que empiezan a educar en casa. Dicen, no puedo, no soporto, están peleando mucho. Digo, ok, una cosa es porque tienen que empezar a acomodarse y otra cosa es porque hay más tiempo para todo, hay más tiempo para jugar, para ver televisión y para pelear. Entonces es normal. Agotador, horrible. Yo odié las peleas, ya en esta casa no hay peleas, pero odié las peleas. Era algo que me estresaba muchísimo. Entonces, para mí, creo que eso, pasar tiempo juntos, pasarla rico, acostumbrarse a estar juntos 24 horas, más o menos, no necesariamente, desintoxicarse de las estructuras escolares y gozársela y vivir como en vacaciones, para mí eso es como el modo mental ideal para iniciar. Claro, mientras estamos haciendo todo esto, mientras nos tomamos en eso, no sé, 1, 2, 3 meses, vamos a estar conversando y de esas conversaciones pueden salir muchas ideas para ir armando un plan de qué vamos a hacer en el momento en que decidamos que ya nos toca o sería bueno
salir del modo vacaciones para empezar a hacer algo diferente, aunque uno podría no salir del modo vacaciones. Eso se llama unschooling y de eso les voy a hablar después. Pero digo, en este tiempo de pasarla rico, de salir, de conversar, se puede ir tomando nota de las ideas que van surgiendo, ir mirando qué expresan los niños y qué cosas les gustaría conocer que no conocen, qué les gustaría saber, qué les da curiosidad, si quieren aprender a practicar un instrumento, si quieren a tocar un instrumento, a practicar algún deporte, perdón. A hacer algo, a aprender algún oficio. ¿Qué quieren? ¿Qué les gustaría? Sueñen, sueñen y empiecen a tomar nota de esos sueños para ver cómo empiezan a armar un plan de, bueno, ¿qué vamos a hacer de aquí para adelante? Entonces, no hay que empezar con ese plan armado. Yo creo que ese plan se va armando en estos primeros meses. También si los papás que han hablado de qué quieren para sus hijos tienen ideas, pues bueno, en esas conversaciones esas ideas van a ir también surgiendo. Sí, la convivencia cambia radicalmente y tienes toda la razón, el homeschooling uno lo empieza pensando que solo tiene que ver con la educación, con la adquisición de conocimiento y en muy poco tiempo se da cuenta que tiene más que ver con el estilo de vida de la familia, porque el estilo de vida de la familia cambia un montón. Pero no tiene por qué ser miedoso, es bonito, realmente es bonito. Me parece más miedoso como era antes, no verlos casi, saber que influyen más en ellos los profesores y los compañeros que la misma familia, que al final es como, creo yo que la función de la familia es como transmitir unos valores y lo que es importante para la familia se transmite a los hijos. Y creo que todo el mundo tiene esa queja, o es una queja muy común. O sea, a mis hijos les influyen más los amigos y los profesores que yo, les hacen más caso, les importa más su opinión. Entonces me da más miedo eso, la verdad. Bueno, ¿qué más cosas hay que hacer? Algunas cosas para estar preparados. Informarse. Informarse es importante porque si uno tiene información, tiene menos miedo. Y un tema sobre el que es muy importante estar informados es sobre los aspectos legales. Aquí, pues yo puedo hablar desde Colombia, pero digamos en cualquier lugar del mundo, una familia que va a empezar a educar en casa debe estar informada sobre los aspectos legales. O sea, ¿es legal en su país educar en casa? ¿Qué reglamentación existe? ¿Qué requisitos debe cumplir? ¿Cuáles son las leyes que amparan la educación en casa en su país? Es importante saber eso porque, como les digo, da tranquilidad, porque siempre van a llegar preguntas de la gente que nos rodea y que no entiende lo que estamos haciendo y van a preguntar, pero eso es ilegal, pero eso es prohibido, pero le está vulnerando los derechos a los niños, pero no van a poder entrar a la universidad. Y si uno tiene la información necesaria para poder responder esas preguntas, pues esas preguntas Primero uno no se va a sentir atacado por la pregunta, ni se va a morir de miedo cuando le pregunten eso, ni cuando le digan, es que te pueden demandar o alguna cosa así, que ese es un miedo que tienen las familias muy al principio. Entonces, les recomiendo informarse en los aspectos legales. Otra cosa que recomiendo también a la hora de empezar es hablar con la familia, con los amigos, con las personas más cercanas, contarles lo que estamos empezando a hacer. Hay familias que empiezan un poco a escondidas, que prefieren no contar. Porque dicen, no, es que no me van a entender, no, es que me van a empezar a preguntar, no, es que yo sé que mi suegro no va a estar de acuerdo. Y sí, puede que se eviten una situación incómoda un ratico, pero al final la gente que es cercana y se va a dar cuenta que los niños están yendo al colegio. Entonces es mejor, creo yo, ir y conversar con ellos. Y si hay reacciones fuertes o preguntas incómodas o incluso hasta amenazas, creo que uno debería estar en la capacidad de decirles, esto es lo que tomamos, esta decisión la tomamos en familia, esto es lo que vamos a hacer, ten paciencia con nosotros, danos tiempo, confía en lo que estamos haciendo, hablamos en 6 meses y me cuentas cómo ves a mis hijos.
Yo pienso que eso es mucho mejor, es enfrentar de una vez la situación que en algún momento va a llegar y no estar escondiéndose pensando en qué momento, en qué momento, en qué momento, en qué momento me llega el bienestar familiar a la casa porque mi mamá, mi tía, mi vecino, mi suegra se enteró que no estoy mandando a los niños al colegio. Entonces creo que eso es algo importante. Otra cosa que es importante ir conversando al inicio, ya se había hablado mientras se tomaba la decisión, pero es hablar sobre la economía familiar. Entonces, ¿va a haber algún cambio en los ingresos familiares? Si ambos trabajaban, ¿qué va a pasar? ¿Alguno va a dejar de trabajar y se va a quedar en casa? Bueno, ¿va a haber algún cambio? ¿Vamos a vivir con menos? ¿O qué va a pasar? ¿Cuánto dinero de nuestro ingreso mensual podemos destinar a la educación en casa? Entonces, cuando uno tiene los niños en colegio, pues es muy claro cuánto se le va mensualmente. Eso siempre es lo mismo, a menos pues de la cuota extra y tal. Pero en general, pues la mensualidad, el transporte, el almuerzo, es lo mismo cada mes. Pero cuando uno está educando en casa, a veces yo he visto que las familias se emocionan mucho, ¿no? Entonces los meten en todos los cursos que se les ocurren, se consiguen el super profesor que viene a la casa y les da clase a domicilio y cuando se dan cuenta están gastando más que lo que estaban gastando en el colegio y dicen, no, pero esto de educar en casa es carísimo. Y no, uno puede presupuestarse, uno puede decidir, tengo tanto para gastar al mes y decidir en qué lo gasta. Si hay opciones más baratas, hay opciones más costosas, hay opciones gratuitas. En todas partes uno encuentra posibilidades económicas para todos los presupuestos. Pero yo creo que hay que hablarlo y hay que planearlo desde el principio para que eso no sea luego una sorpresa que los lleve a decir esto no me sirve, esto no me funciona porque no tengo la plata suficiente para costearlo. Hacer un plan, lo que les decía, normalmente no es tan común que uno empiece ya con el plan armado, vamos armándolo en el proceso, pero en el momento de armar el plan es chévere ponerse metas, ponerse objetivos. Cuando uno empieza algo con un objetivo en mente, es más fácil sentirse como que está encaminado, como que va hacia algún lado. Claro, el plan no debería ser algo que nos amarre, no debería ser una camisa de fuerza, sino una guía. Pero lo que principal para mí, más que seguir el plan, es seguir los intereses de los niños, las iniciativas de los niños, lo que ellos van pidiendo. Ellos son expertos en pedir y pedir y pedir y pedir cuerda y es súper chévere cuando uno les da y los deja porque les da vuelo y se disparan. Otra cosa chévere al comienzo, buscar grupos de apoyo. Uno puede perfectamente educar en casa solo, sin conocer a otra familia. No pasa nada. Que los niños se quedan sin socialización, que no van a aprender a... No, eso no es cierto. O sea, no pasa nada. Conozco familias que han llegado hasta el final sin haber sabido que había más familias haciéndolo. Y los hijos son personas perfectamente normales, perfectamente sociables, perfectamente integrados a la sociedad, adultos que hacen su vida como cualquier persona. Pero si uno encuentra otras familias con quienes agruparse, con quienes compartir, es muy rico. Esto es más bonito, digamos que es como un ingrediente que le pone sabor al asunto. Y el poder compartir con otras familias que están haciendo lo mismo también a veces le aligera a uno el peso. Cuando uno está solo haciendo algo que es tan distinto, que va tan en contravía de lo que hacen los demás, uno se cansa y uno se cuestiona muchas veces y uno pregunta, ¿será que sí lo estoy haciendo bien? ¿Será que esto que estoy haciendo sí es lo mejor para mis hijos? Pero es más que todo porque cree que es el único y si uno es el único, entonces de pronto tengo algo malo porque si nadie más lo está haciendo, ¿será que esto no es? Entonces, encontrar apoyo, encontrar grupo, encontrar comunidad es algo que puede servir y al inicio siempre en la búsqueda de esa tranquilidad para poder ir haciendo esto eh, tranquilos, con, con, calma, en paz, buscando más la felicidad de todos, de los papás y de los hijos. Entonces, bueno, y hay muchas otras cosas. Si se hicieron las preguntas adecuadas cuando estaban haciendo el proceso de tomar la decisión, pues ya de todas maneras tienen mucho avanzado. Si no se las hicieron, pues en este proceso de inicio esas preguntas van surgiendo. Pero si hicieron las preguntas, entonces tienen claras las razones por las que van a educar en casa. Eso sí me parece que es fundamental tenerlo claro antes de empezar. Ya saben quién va a acompañar a los hijos en el día a día, eso también ya lo han hablado.
lo que yo decía, normalmente uno ya tiene eso claro cuando empieza, pero si es una familia que sacó al hijo del colegio así como medida de emergencia porque no aguanta más, tal vez no tienen ni idea qué va a pasar, ni quién se va a estar con él en casa, ni cómo lo van a manejar. Pero si se hicieron las preguntas antes, eso también ya lo tienen resuelto. ¿Han hecho cambios en su casa o han reacomodado una habitación? Ya lo han hecho antes de empezar, si se lo preguntaron antes. Si no, pues puede ser un buen proyecto para estos primeros meses. Entre todos, decidir dónde va a quedar un escritorio, dónde vamos a poner el computador y dónde vamos a guardar los materiales de papelería y dónde vamos a hacer arte y si queremos hacer jardinería. Entonces, ese puede ser un buen proyecto. Si no se ha pensado antes, puede ser un buen proyecto para este inicio. ¿Ya tienen más o menos una idea de qué metodología quieren utilizar? Si lo habían conversado previamente, eh, si les gusta, no sé, el unschooling o quieren un currículo o quieren meter a los niños en un colegio virtual, ya tienen más o menos una idea, o bueno, hay 1000 opciones más, no es que estas sean las 3 únicas, son como 3 ejemplos que se me ocurren ahora para darles. De nuevo, si se hicieron las preguntas ya conocen su misión familiar y eso es una herramienta súper poderosa para el plan, para los objetivos, para las metas, porque al tener una misión familiar sabemos qué queremos, hacia dónde nos queremos encaminar. Entonces, ¿cuáles son las metas que están allá en ese sitio hacia donde nos queremos encaminar? También es probable que antes de empezar ya hayan identificado actividades que les pueden servir y que estén disponibles en su ciudad a las que puedan tener acceso. Talleres, parques, ciclos de cine, conciertos, no sé, actividades de ciudad que puedan incluir en su proceso de aprendizaje. También, si se hicieron las preguntas, saben, han empezado a identificar sus miedos y han empezado a trabajarlos. Si uno tiene menos miedos, el homeschooling fluye mejor. Y también espero que en el momento de empezar estén listos para tomar muchas fotos, hacer muchos videos, escribir un diario, abrir un blog, no sé, lo que ustedes quieran para ir guardando como recuerdos, ir atesorando recuerdos de esto que están haciendo, pero también para tener un registro de lo que van haciendo. No es obligatorio, pero sirve en el caso en que alguien pregunte, ¿y ustedes qué hacen? Y uno se muere de susto, ¿no? Yo tengo aquí un montón de cosas. ¿Quiere que le muestre mi álbum de fotos de todo lo que hemos hecho? Los videos y bueno, yo empecé un blog. Yo empecé un blog cuando ya llevábamos un año educando en casa. Ese fue pues mi primer blog y el objetivo era precisamente llevar un registro de lo que hacíamos en nuestro homeschooling. Ya luego por ahí empezó a llegar gente que quería saber y gente que quería unirse y empezamos a armar grupo y empezamos a armar red. Esa fue una vía por la que hubo muchos contactos, por los que mucha gente nos encontró. Pero inicialmente el blog que se llamaba La Mamá Gallina y sus 4 pollitos era para llevar un registro de lo que hacíamos en el homeschooling. Si la buscan, por ahí está en Blogspot. Había algo, se me acaba de ir, había algo que iba a contar. Ah, bueno, les había dicho al principio que pues yo les puedo contar cómo fue nuestro inicio. Cuando nosotros tomamos la decisión de educar en casa, María Alejandra estaba terminando tercero de primaria, Juan José estaba terminando primero y Adelaida había acabado de entrar a jardín y Jacobo no había cumplido un año. Estaba a punto de cumplir un año. Decidimos que sí, que queríamos educar en casa, que íbamos a sacar a María Alejandra y a Juan José del colegio, pero la verdad a mí me dio miedo tenerlos a todos en casa al mismo tiempo porque Jacobo era chiquito y pues Adelaida era súper energética, bueno, Jacobo también. Entonces lo que hicimos en ese momento fue traer a Juan José y a María Alejandra para la casa, Adelaida siguió en su jardín y Jacobo, chiquitico, de un año, entró a jardín. Entonces, esto duró más o menos un año. Así, los grandes en casa, los 2 chiquitos en jardín. Después de un año, Adelaida se graduó del jardín y Jacobo decidió que no quería volver y no volvió al jardín. Entonces, después de un año ya estábamos los 4 en casa. ¿Qué hicimos en esos primeros meses? Yo, de todo lo que había leído y de todo lo que había investigado, me había gustado mucho la idea de trabajar por proyectos o por unidades temáticas. Entonces escogimos con los niños unos temas y yo preparaba
la unidad, yo bajaba, buscaba por internet, imprimía cosas, buscaba películas, documentales, cuentos, historias, manualidades, cosas que tuvieran que ver con el tema que habíamos escogido y que de cierta forma cubrieran como las distintas áreas. Entonces recuerdo mucho que empezamos con los egipcios y pues hicimos muchas cosas, hicimos momias, hicimos pirámides, nos disfrazamos, aprendimos a hacer jeroglíficos, se colorearon montones de dibujitos de egipcios, vimos documentales, bueno, hicimos un montón de cosas, aprendimos los números egipcios, miramos en el mapa dónde quedaba, bueno, hicimos un montón de cosas. Así hicimos ese proyecto y dos más. Al tercer proyecto, yo ya veía que a pesar de que yo me gastaba un montón de tiempo preparando eso y era súper chévere, cuando me sentaba con ellos a trabajar, ellos me empezaban a mirar con cara de aburrimiento. Pero es que resulta que cuando nosotros empezamos, teníamos una familia homeschooler, que eran vecinos nuestros, y los dos mayores son exactamente de la misma edad de mis dos mayores. Entonces, lo que ellos querían era irse a jugar. Ellos querían irse a jugar con sus amigos y no estar sentados conmigo dibujando las nubes y los cirros y los cúmulos. No, ellos no querían eso. Ellos querían irse a jugar. Entonces, creo que hasta ahí llegó un poco la intención de estar permanentemente trabajando un proyecto y los dejé irse a jugar. Pero nuestro inicio fue así, fue con los grandes en casa, los chiquitos en jardín y por proyectos. Ya después de un año ya no había proyectos, ya los chiquitos estaban en casa y ya pues ustedes se imaginarán lo que es una casa con 4 niños de 11, 9, 5 y no, 4 y 2 años, una locura. Entonces, pues el aprendizaje empezó a ser la vida misma y, y pues así, así fuimos avanzando, pero ese fue nuestro inicio, que era lo que quería contarles cómo fue. Y el blog, que fue para llevar un registro. Y no más, nunca he tenido un portafolio. Hay personas que hacen un portafolio año a año de sus hijos para poder mostrarlo. Nunca he tenido eso, siempre he tomado muchas fotos y nunca he tenido que mostrarle nada a nadie. No sabría qué más decir, creo que ya cubrí como todo lo que había escrito. Finalmente no hubo muchos testimonios ni muchas historias entre los comentarios. Luz preguntó cuándo va a ser la primera reunión de Red en Boyacá. No sé, Luz, la tienen que organizar ustedes. Por el grupo de WhatsApp sé que han hecho varios intentos, pero la tienen que organizar ustedes. Escojan un sitio y una fecha y los que lleguen. No se pongan a esperar a que todos puedan. Esa es mi recomendación. Y no sé quién más. No, creo que nadie más contó cómo empezaron ni qué hicieron de especial, pero bueno, igual a los que vean el video ya luego, la grabación, los invito a que dejen en los comentarios sus historias, sus experiencias. Sería chévere, es chévere siempre compartir con los demás las experiencias. A la gente le gusta mucho escuchar las experiencias de uno porque no sé por qué escuchar las experiencias de otros da tranquilidad. Entonces, los invito a que en los comentarios sigan escribiendo y sigan contando para quienes, los demás personas que vengan y visiten y vean el video, cómo empezaron, qué hicieron de especial, qué pasó en ese inicio que recuerden. Nos vemos la próxima semana. Estaré de nuevo publicando un artículo y haciendo un live. No sé qué tanta diferencia hubo entre las personas que se conectaron ahora a las que se han conectado, si se pudieron conectar más a esta hora que a las 4 de la tarde. Tengo que revisar eso para poder decidir en qué horario lo sigo haciendo. Ya lo estaré publicando en mi muro para que estén pendientes. Les doy las gracias por haberme escuchado, por haberse conectado y nos vemos. Entonces estaremos conversando la próxima semana.